Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que os habéis conectado hasta ahora. Muchas gracias por asistir a este webinar que hemos creado desde Smart Pulse con muchísima ilusión y muchísimo cariño, la verdad. Soy Isabel Jiménez, coordinadora de proyectos de Smart Pulse y voy a ser la conductora de este webinar que hemos decidido hacer en formato entrevista. Después de la misma os vamos a dejar un ratito para que también podáis hacer preguntas a María de las dudas que queden con respecto a lo que os hemos contado. Dado que es la primera incursión que hacemos en este formato de webinar con entrevista, queríamos tocar un tema que realmente creemos que es de tremenda actualidad y a todos nos ocupa, que es el de la IA. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas casi sin avisar y dado el poder que tiene, crea una mezcla entre fascinación y miedo. Es un efecto que suelen provocar las cosas que nos resultan demasiado desconocidas, demasiado ajenas. Sin embargo, ha venido para quedarse, por eso como líderes es nuestra responsabilidad tomar al toro por los cuernos, por así decirlo, educarnos, asesorarnos y empezar a hacer uso de ella con responsabilidad y ética. Para los que no lo sabéis, Smart Pulse es una consultora boutique que, fruto de una necesidad que claramente detectamos en el mercado hace unos 2 años, hemos desarrollado herramientas muy sólidas de capacitación para apoyar y acompañar a nuestros clientes en este camino de innovación y transformación en el que estamos inmersos. Nuestra CEO y cofundadora, María de Gonzalo, reflexionará hoy sobre cuál es nuestra visión en cuanto al liderazgo requerido en toda esta revolución y cómo recomendamos ese tomar al toro por los cuernos del que os hablaba antes. El liderazgo exponencial no se trata solo de gestionar equipos, se trata de inspirar, transformar y guiar en un entorno donde la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes. Hoy las herramientas como la inteligencia artificial están revolucionando la manera en que vivimos, trabajamos y lideramos realmente. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta entrevista que vamos a hacer con María. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde o esta mañana, depende de dónde estéis ubicados, para hablar sobre liderazgo exponencial e inteligencia artificial. Y vamos a comenzar con lo básico, María. Em, perdón, ¿cómo definirías el concepto de liderazgo exponencial y qué cambia en el contexto actual de la IA? Bueno, muchas gracias Isa por conducir esta entrevista y muchas gracias a todos los que os habéis unido, que creo que tenéis los mismos, las mismas ocupaciones que nosotros desde Smart Pulse. El liderazgo exponencial. Pues yo creo que el liderazgo exponencial es un nuevo concepto que indica ni más ni menos que un enfoque de liderazgo que se adapta a la velocidad y a la escala de los cambios tecnológicos y sociales que estamos experimentando todos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Como seguro sabéis, el crecimiento exponencial viene provocado por el crecimiento de la tecnología. Esto es una cosa evidentemente bastante reciente. El crecimiento exponencial no es una cosa que date de hace 2 siglos, sino que data de cuando comenzaron a desarrollarse los chips o los microprocesadores. Esto es por los años 60. De hecho, la primera vez que se teorizó sobre este tipo de crecimiento fue en el año 1965, cuando Gordon Moore, que era co-creador de Intel, ¿os acordáis? Bueno, la marca de procesadores, publicó la ley de Moore. Y la ley de Moore dice, los circuitos integrados duplicarán su complejidad cada año, con un ahorro de costo conmensurable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues quiere decir que cada año los transistores que caben en un chip van a ocupar la mitad de espacio, por tanto, en un chip podrá haber el doble de transistores. Los transistores son los microcomponentes que están dentro del chip. Por eso, al caber el doble de transistores, un chip podrá hacer lo que hacían dos, luego un chip podrá hacer lo que hacían cuatro y así sucesivamente. Por tanto, los chips serán mucho más potentes. Esto, desde un punto de vista de la ley económica, indica que habrá una mayor abundancia de este bien. Y cuando un bien es más abundante, se democratiza. Y esto es lo que está ocurriendo con la tecnología. Desde aquellos ordenadores del siglo pasado que ocupaban 3 habitaciones y costaban varios millones de dólares, hasta los teléfonos móviles que tenemos hoy todos en nuestras manos, pues han pasado unos años, pero tampoco muchísimos años, ¿no? Después de este 1965 ley de Moore, en el año 75
Moore corrigió esa ley para decir que los transistores se duplicarían en el chip no una vez al año, sino una vez cada 2 años. Y esta ley es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Aproximadamente los chips multiplican su número de transistores cada 18 meses. Esto es el crecimiento exponencial, ni más ni menos. Y este es el crecimiento en el que se ha apalancado la IA para desembarcar en nuestras vidas de esta forma tan abrupta. ¿Por qué? Porque consume muchísimos recursos. Por tanto, solamente cuando ha habido esta capacidad computacional que tenemos hoy en día es cuando se ha podido desarrollar la IA como la conocemos a fecha de hoy. Dicho esto, como decíamos, la IA ha irrumpido en nuestras vidas un poco sin pedir permiso, así de repente, de un día para otro. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la IA generativa, que luego hablaremos un poquito más en profundidad de ella, pero sobre todo es una herramienta potente y poderosa que ha desembarcado en nuestra vida sin instrucciones. Y esto ha generado una revolución, yo diría que hasta un cambio de era. Por eso se habla de la era de la IA. Y en esta era, en este contexto, los líderes, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos estos cambios tan abruptos? Pues en la era de la IA no nos basta con gestionar, que es lo que se hacía en el mundo del liderazgo o de la dirección tradicional, sino que necesitamos guiar a nuestros equipos en esa innovación que muchas veces hasta para nosotros resulta oscura e inexpugnable, ¿no? No tenemos un manual de instrucciones de qué es lo que va a venir después. Y para eso necesitamos tener un componente muy importante de inspiración. Debemos inspirar a nuestros equipos. Y no solamente liderar a las personas, sino también liderar su adopción en la tecnología, que entiendan el por qué están adoptando esas tecnologías y para qué. Liderar las ideas de nuestros equipos, las estrategias y además las culturas. La cultura es un elemento que luego veremos es súper importante y está alineada con ese cambio constante. La cultura debe estar alineada y debe ir evolucionando constantemente y cada vez más rápido. No sé si por suerte o por desgracia, pero lo que nos toca es vivir en este mundo que cada vez acelera más ese ritmo de crecimiento. De hecho, la exponencialidad ya se ha superado por la superexponencialidad, que es algo que ha desarrollado la empresa Nvidia, que todos conoceréis. Y esto significa que como líderes, pues no podemos seguir basándonos en nuestra experiencia porque la experiencia ya no cuenta tanto. La experiencia hay que cambiarla por la flexibilidad y por la adaptabilidad, porque la experiencia per se no es suficiente. Lo que aprendimos ayer probablemente no lo vamos a poder aplicar mañana porque se va a quedar obsoleto. Hasta ese punto es tan rápido el crecimiento. Por eso, las competencias que tenemos que desarrollar sobre todo son la flexibilidad y la adaptación para sustituir a esa falta de eficiencia que tiene la experiencia. Y esto lo debemos reflejar como líderes y además no solamente nosotros, sino en la cultura que constantemente tenemos que construir y evolucionar. Y esto se llama liderar con propósito. El ejemplo, por ejemplo, Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, dice que estamos viviendo en la era de la aceleración tecnológica y dice textualmente, la IA no es solo una herramienta, es un multiplicador de las capacidades humanas. Fijaros qué profundo, o sea, lo que está diciendo es que va a mejorarnos a nosotros como seres humanos. Yo diría que hasta nos va a conferir superpoderes. En este contexto, el liderazgo exponencial es un liderazgo que trata de acompañar a las personas para mejorar sus capacidades, es decir, para generar una mejor versión de nosotros mismos y de nuestros equipos. Para eso necesitamos ser inspiradores y motivadores. No se trata ya de estar al mando, sino de empoderar a los otros. La palabra empoderar sabéis que está muy de moda, pero la realidad es que tenemos que fomentar que nuestros equipos sean autosuficientes y generar tanto la capacidad de tener creatividad colectiva, propósito compartido, porque como no podemos relegarnos en nuestra experiencia, debemos apoyarnos en la adaptabilidad de toda esa organización y para ser adaptables nuestros equipos tienen que estar empoderados. Y probablemente una de las cosas más complejas de estas nuevas formas de trabajo son las fórmulas de trabajo colaborativo, lo que se viene a llamar metodologías ágiles, pero en el fondo son equipos multidisciplinarios que van a nacer para dar forma a una idea, un proyecto, un producto, un servicio, a lo que queramos que tenemos que sacar y tenemos que sacar en tiempo récord y después se deben reconfigurar en corto plazo para dar vida a otro proyecto. Y para esto
evidentemente no podemos nosotros como líderes crear cuellos de botella en las tomas de decisión, porque las tomas de decisión tradicionales se generaban en muy pocas personas en la organización. Por tanto, tenemos que generar nuevas formas de toma de decisión para no bloquear y no generar esos cuellos de botella. Por eso, las decisiones se deben tomar en los propios equipos multidisciplinares. Y esto no es un cambio fácil ni para los jefes ni para los propios equipos. Por eso los jefes tienen que tener la confianza en los equipos y los equipos tienen que sentir que tienen, digamos, el piso bien firme para poder tomar esas decisiones, que lo normal es que les den miedo o que se genere una barrera por no salir de la zona de confort, etcétera, etcétera. Un ejemplo que os pongo es OpenAI, que sabéis que es la empresa más pionera y más grande en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Ellos trabajan con equipos multidisciplinares que evidentemente desarrollan, entrenan, etcétera, esta IA generativa y lo hacen bajo una cultura de responsabilidad compartida. Esto es, todos los niveles tienen herramientas para tomar decisiones y también rendir cuentas, por supuesto. Esto es el liderazgo exponencial en acción, a mi modo de ver. Además, en un mundo interconectado y tecnológico como el de hoy, esto es clave para mantener relevancia, para mantener competitividad. Una anécdota, por ejemplo, que os cuento de este Mr. Wang, el CEO de Nvidia, que a mí me encanta, no sé si lo seguís, pero es una persona súper inspiradora. Él lo que dice es que le gusta recibir información directa de los empleados para mantener la estructura organizacional lo más plana y eficiente posible. De hecho, tiene 60 directivos que le reportan directamente. Imaginaros en un mundo tradicional lo que puede significar que tengamos 60 personas reportándonos, ¿no? Pero el hecho de tener esos reportes y esa información de primera mano le permite acceder a información sin intermediarios y poder tomar decisiones de forma inmediata sin generar un cuello de botella. Mr. Juan dice, cuantos más informes directos tenga el director ejecutivo, menos capas habrá en la empresa. Esto nos permite mantener la información fluida y asegurarnos de que todos estamos empoderados por la información. Otra cosa que hace Mr. One también muy llamativa es que evita las reuniones individuales periódicas, individuales o en pequeños grupos de directivos, ¿no? Para generar esos informes de estado. Lo que hace es una comunicación colectiva. Y esto hace que se resuelvan los problemas o se impulsen proyectos de una forma con un formato de comunidad. Esta metodología lo que hace es promover una cultura de transparencia y de agilidad. Permite a la empresa adaptarse rápidamente a los cambios y, por supuesto, mantener el liderazgo que ha demostrado que tiene. Es decir, al señor Wan le funciona esta metodología. Y como decíamos, este liderazgo debe reflejarse tanto en nosotros como en la cultura organizacional que construimos y que modelamos día a día. Ya hemos visto que no podemos basarnos en la experiencia, que la experiencia es algo que ya no es suficiente y que nuestras mayores competencias deben estar desarrolladas en la flexibilidad y en la adaptabilidad. Otro ejemplo que os puedo poner es el de Sundar Pichai, que es el CEO de Google y que él lidera su empresa con una mentalidad de aprendizaje continuo. Fomenta la cultura de la innovación, del aprendizaje y su liderazgo ha sido crucial para desarrollar iniciativas, como todos sabemos, muy innovadoras que ha generado Google, como es el Google AI, Android, Google Cloud y tantas otras cosas que podemos decir de esta empresa que sin duda pues, siempre está a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Muchas gracias, María. Has mencionado el concepto de liderar con propósito. ¿Qué significa esto en términos prácticos y por qué es tan relevante en la era de la inteligencia artificial? Pues mira, el liderar con propósito significa que tengamos claro el porqué detrás de nuestras acciones, el porqué de nuestra empresa. Este concepto, digamos, para mí modifica sustancialmente el concepto tradicional de misión y visión. Los conceptos de misión y visión se basan en el para qué. Y en el para qué existe una intencionalidad de la empresa, ¿no? Hacemos algo porque debemos llegar a hacer algo que nosotros consideramos correcto. Pero en el mundo actual, el propósito debe modificar ese término, porque el por qué implica causalidad. Es decir, hay una causa.
Hay una causa que es el dolor de nuestro cliente y eso es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Ya no es nuestra intencionalidad, sino que es el dolor del cliente lo que nos hace generar nuestra propuesta de valor. Y eso es un cambio sustancial de misión a propósito. Además, en un mundo con una tecnología que avanza tan rápidamente, es muy fácil quedarnos en el cómo o en el qué. Sin embargo, el propósito es ese motor que da sentido a todo y no solamente a nosotros como líderes, sino a nuestros equipos. El que ellos entiendan la pieza del puzzle que están representando para entregar ese valor al cliente es lo que les va a hacer acompañarnos en este avance. En la era de la IA, el propósito es vital porque las herramientas tecnológicas están automatizando las tareas más administrativas, más básicas. Todas ya se pueden realizar mediante herramientas de apoyo, que sean IA o similares. Por lo tanto, lo que no vamos a poder sustituir ni queremos sustituir es la empatía, la visión, la conexión humana, luego veremos el juicio, la consciencia. Por tanto, los líderes deben articular su propósito claro que inspire a sus equipos para que sus equipos saquen todas esas competencias y se genere el compromiso necesario para poder llegar al propósito de la empresa. Compromiso es una palabra que es muy importante, creo yo, a la hora de que los equipos, de que las organizaciones en general trabajen en pos de ese porqué. No sé si conocéis el término Golden Circle, que está ideado por Simon Sinek, que es un escritor, conferencista, probablemente muchos lo conozcáis a través de TED Talks. Y Simon Sinek en el año 2009 desarrolló la charla How Great Leaders Inspire Actions, que se convirtió en una de las charlas más escuchadas y más vistas de toda la historia de TED. Este Golden Circle, el círculo dorado, es un modelo que explica cómo las empresas y los líderes más inspiradores tienen que pensar, actuar y comunicar empezando por el porqué. El porqué está en el centro del círculo, de este círculo dorado. Después de tener claro cuál es mi porqué, voy a pasar al cómo, que está en el círculo exterior. Y más afuera, en el último círculo, está el qué. Esto es una metodología que enfatiza la importancia del propósito y es lo que puede liderar o puede ayudarnos a construir organizaciones exitosas. Si no habéis visto ese talk, esa charla de Simon Sinek, sí os invito a que la veáis porque es muy, muy inspiradora y nos deja mucha claridad de lo que es el propósito. Y para este propósito, que debe ser nuestro objetivo estratégico o la suma de nuestros objetivos estratégicos, mejor dicho, usaremos herramientas. La IA es una de esas herramientas. Hace pocos días escuchaba a Jeff Bezos en una ponencia súper interesante que hacía una reflexión que no por obvia deja de tener muchísimo sentido. La IA se está convirtiendo en una herramienta subyacente tan amplia y de tantísimo alcance que puede llegar a asimilarse a la electricidad. En poco tiempo va a estar implicada en todos los procesos de nuestro día a día y será una necesidad en cualquier herramienta que utilicemos. Me parece que el símil es muy bueno y que además si no podemos entender fácilmente que si no tuviéramos electricidad tendríamos muchísimas limitaciones en nuestro día a día. Pues lo mismo va a pasar con la IA. Volvamos al concepto de propósito, que me he ido un poquito por las ramas, para que os ponga un ejemplo práctico. Una empresa que implementa la IA. El propósito no debe ser implementar IA, obviamente, porque hemos dicho que la IA es una herramienta, pero ni siquiera debe ser mejorar la eficiencia. El propósito de una empresa podría ser crear experiencias únicas para los clientes. Y este propósito conecta emocionalmente con los empleados y los motiva a dar lo mejor de sí. Evidentemente, el mejorar la eficiencia no va a conectar con ninguna emoción de nuestros empleados. Otro ejemplo que os pongo, Amazon. Amazon no utiliza la IA únicamente para mejorar la logística. Su propósito va mucho más allá. Busca convertir la experiencia del cliente en algo mágico. Este enfoque estratégico, estaréis conmigo, que conecta perfectamente con las emociones de los empleados y con una visión compartida, aumentando ese compromiso, ¿no? El compromiso, evidentemente, te va a llevar a mayor productividad y mayor creatividad y mayor crecimiento de la empresa.
Como veis, una empresa que implementa la IA con el propósito de crear experiencias únicas con los clientes en lugar de solo mejorar la eficiencia, pues genera un cambio de narrativa, ¿no? Que transforma la forma de los equipos. Así que estas son las cosas que uno tiene que buscar cuando está buscando el propósito para percibir un impacto motivador y para percibir un impacto de innovación. Nos vamos quedando ya con conceptos potentes como es el de propósito. Y ahora María, pregunta, transformar equipos, perdón, esto ya lo sabemos todos, es un reto, especialmente cuando hablamos de tecnologías disruptivas como la IA. ¿Cuáles son las claves para lograrlos? Cuéntalo. Pues mira, para mí transformar equipos es siempre un reto y probablemente es uno de los más difíciles a los que se puede enfrentar un líder. Y una de las primeras causas por las que es tan complicado, creo yo, es porque los miembros del equipo, cada uno de ellos, va a tener motivaciones diferentes. Y el líder no solamente tiene que llevarles al siguiente nivel, sino que tiene que saber de qué nivel parten o qué cosas son capaces de motivar a a esos equipos y a cada uno mediante métodos diferentes, cada uno con sus necesidades. La idea es que el líder sea capaz de llevarlos a todos a su máxima expresión. Vale, cada uno va a partir de diferentes puntos respecto de su máximo y además con diferentes motivadores para llegar a su máximo. Además, esta transformación debe venir siempre desde arriba. Esto es fundamental, siempre tiene que caer en cascada, porque si no, lo más probable es que los de arriba no se lo crean. Si los de abajo no saben lo que quieren los de arriba, los de abajo no se van a mover. Y esto les va a provocar un bloqueo. Bloqueos como el miedo al error. Es un bloqueo que se genera muchísimo en culturas como las nuestras latinas, porque el error está muy penalizado. Moverse de su zona de confort, sobre todo cuando no saben. O sea, para uno moverse de su zona de confort tiene que tener mucha certeza de que lo debe hacer y de por qué lo debe hacer. Si no tienes certeza, pues te quedas en lo que estás cómodo y conoces, ¿no? Y estos son dos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero estos bloqueos solamente se van a liberar si se crea un ambiente y una cultura que haga que las personas salgan de esos bloqueos. En la era de la IA, además, hemos visto que el reto se multiplica porque la IA genera miedo, porque, como bien decías al principio, genera una mezcla de temor y admiración. O sea, estamos ante lo desconocido. Y yo diría, es una de las cosas más desconocidas junto con con los secretos del universo, porque ni las personas que lo han desarrollado saben dónde puede llegar la IA, ¿no? Entonces, creo que se requiere para este reto de modificar los comportamientos del equipo, necesitamos tener tres elementos fundamentales: formación, mentalidad y cultura. Empecemos por la formación. La formación debe ser continua. ¿Por qué? Pues porque los avances tecnológicos son continuos. Entonces, ni la IA ni ninguno del resto de los avances tecnológicos son estáticos. Evolucionan, además, no solamente de una forma lineal, sino exponencial y a veces superexponencial. Como comentaba antes, es la evolución que se está observando en empresas como Nvidia. Algunos ejemplos de la evolución son cosas que han ocurrido esta misma semana. Esta misma semana, no sé si os habéis, si habéis visto información, se ha lanzado Sora. Sora es, que llevaba anunciándose desde febrero, es la herramienta text-to-video de OpenAI. La primera herramienta text-to-video. Es impresionante la calidad que consigue. Es un cambio de paradigma a la hora de hacer anuncios, películas, piezas de vídeo, en fin, es un paso de gigante, diría yo, en la evolución de la IA. Otro lanzamiento que ha habido esta semana impactante es Willow. Willow es el primer chip cuántico que ha lanzado Google. Existe un inicio de ordenador cuántico en Silicon Valley, pero no había ninguna otra herramienta de chip cuántico y Google lo ha lanzado hace 2 días. Para que entendamos lo que puede hacer este chip cuántico, es capaz de resolver problemas complejos en 5 minutos.
cuando la computación clásica lo haría en miles de millones de años. Se dice que lo que un ordenador tradicional podría tardar el tiempo que tiene la Tierra en resolver, este chip lo puede resolver en 5 minutos. Imaginaros, ese es el nivel de rapidez y de velocidad que estamos teniendo. Se habla mucho del calentamiento de los chips y del calentamiento el sobrecalentamiento de herramientas como ChatGPT, etcétera. El otro día escuchaba una investigación que están haciendo unos científicos en Alicante, en España, que han descubierto un metal, un componente que es capaz de refrigerar sin agua. Esta refrigeración puede cambiar completamente el crecimiento de la tecnología y hacerla mucho más rápida de lo que estamos viendo actualmente. A este ritmo crecemos. Esto es verdaderamente, a veces genera un poco de vértigo incluso, pero creo que ese vértigo es bueno, ¿no? En este contexto, los líderes debemos asegurarnos que nuestros equipos tengan acceso a educación y a herramientas, como hablábamos antes, continuas, porque lo que aprendimos ayer no nos va a servir mañana probablemente. Más bien es amueblar la cabeza para ser adaptables a lo que puede venir, ¿no? Y tener flexibilidad para entender en dónde nos puede apoyar en nuestra empresa y cómo aplicar esa tecnología en cada momento. Esto no solamente incluye habilidades técnicas, para mí es más importante las habilidades competenciales, la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, resolución de problemas, pero sobre todo, flexibilidad y adaptación. Y sin olvidar también la ética. La ética es esencial porque nos están otorgando superpoderes, pero esos superpoderes tienen mucha responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser tomada con cautela para mí como persona, para la empresa y para la sociedad. Como veis, todo esto que estamos hablando son competencias muy humanas, aunque estemos hablando de la IA. Entonces, yo diría que cuanto más poderosas son las máquinas, más humanos debemos ser nosotros, porque es lo que va a compensar a esa tecnología. Bueno, aquí estaba hablando de la formación continua que se requiere en nuestros equipos para este cambio, ¿no? El segundo punto clave es el cambio de mentalidad. Los equipos deben pasar de una mentalidad fija, donde la IA puede percibirse como una amenaza, por ejemplo, igual que cualquier otra cosa tecnológica, a una mentalidad de crecimiento. Es lo que se llama el fixed mindset y el growth mindset, donde se ve que en el growth mindset se ve que la oportunidad para innovar está ahí y va a aumentar el valor de nuestro trabajo. No es una amenaza, sino que es una oportunidad. Este cambio no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, es un cambio importante, es un cambio profundo en hábitos y en nuestros miedos y en nuestras emociones más profundas. Este cambio requiere comunicación constante, un liderazgo inspirador, como hablábamos antes. Tenemos que eliminar los miedos en nuestros equipos, fomentar la curiosidad, y que este cambio de mentalidad se inicie desde arriba, repito, efecto cascada, porque si no, los de abajo, si no ven convencidos a los de arriba, no se van a mover por miedo, que el miedo es el mayor paralizador que existe. Un ejemplo en este sentido es la actuación de Steve Cadigan. No sé si lo conocéis, era el Chief of Staff de LinkedIn y él, bueno, yo he asistido a algunas ponencias de él y él siempre fomenta muchísimo la cultura que elimine el miedo y celebre la curiosidad. Son los dos conceptos que él profundiza y desarrolla de forma muy importante. Hemos visto entonces los dos puntos, los dos de los tres elementos fundamentales que hablábamos para este cambio, la formación continua y el cambio de mentalidad. Vamos ahora al tercer elemento, que es la cultura organizacional. Las organizaciones tienen que fomentar una cultura que abrace ese cambio, que celebre la innovación y que permita a los empleados experimentar y cometer los errores sin temor. Es decir, para eso, evidentemente, tenemos que limitar el daño que pueden ocasionar esos errores, pero eso es parte de la cultura y parte de los procesos que se implementan en una organización. La transformación no ocurre si las personas se sienten con miedo o que no tienen el espacio para hacerlo y el respaldo de su entorno, diría el respaldo de sus jefes, sobre todo. El miedo es peor que cualquier competidor. El miedo paraliza y cuando me paraliza el miedo, mi competidor sí puede tomar la delantera. Ejemplo, Tesla. Tesla tiene una cultura de equipos multidisciplinares que trabajan en proyectos pequeños y manejables.
para evitar la parálisis por el análisis que tanto hemos sufrido muchas veces y generar resultados rápidamente. Los equipos multidisciplinares tienen que llevar proyectos pequeños, porque además acordaos que decíamos que tienen que tener el accountability y la capacidad de decisión a su nivel. Por tanto, no podemos exponer proyectos demasiado grandes a estos niveles de decisión. Esto es un ejemplo que yo he visto funcionar muy bien, que es implementar proyectos pequeños, proyectos pilotos, por ejemplo, de IA, con equipos multidisciplinares. Esto te va a permitir aprender juntos, generar confianza, demostrar el valor de la tecnología antes de expandirla, ver que verdaderamente funciona y es lo que queremos. Pero claro, esto de los equipos multidisciplinares y proyectos pequeños no es un cambio no es un cambio menor, porque en la mayor parte de las organizaciones tradicionales, por lo menos en las que yo he trabajado, no existen en muchos equipos multidisciplinares ágiles, resulta muy difícil la gestión del cambio, se parte lo primero que se necesita es un cambio de gestión a la gestión por objetivos, a la accountability, y todas esas piezas no están todavía implementadas como para poder pasar al siguiente nivel. Y eso implica un cambio profundo de valores también. Yo pues he trabajado en mi experiencia en grandes multinacionales que acometían megaproyectos que duraban años y costaban millones de dólares y muchas veces constituían solo los fracasos. Y esto era un daño económico, incluso a veces podía ser un daño reputacional. Sí, pero eso era el valor de la empresa, se veía ahí, las oportunidades eran oportunidades grandes y por tanto eran proyectos grandes. Pero lo ideal hoy en día es que esos megaproyectos se fragmenten en proyectos más pequeños y cortos, en los que los equipos tengan objetivos claros, accountability claro y que vayan avanzando también, si se equivocan, redirigiendo y ajustando para llegar a ese megaproyecto en varias fases. Vale, o sea que las organizaciones tienen trabajo todavía por hacer antes de acometer ciertos proyectos. Hablando de ella, como muchas veces se percibe como algo muy técnico y ajeno al liderazgo humano, ¿cómo puede la IA ser un habilitador para los líderes en lugar de un reemplazo, que es como lo que muchas veces pues ya empezamos a percibir, que vamos a ser reemplazados? Bueno, yo creo que para que nos reemplacen todavía falta mucho, gracias a Dios. No digo que en algún momento no puedan hacerlo, pero es verdad que la IA es una herramienta increíblemente poderosa y es poderosa para habilitar a los líderes, porque como decía antes, nos puede conceder superpoderes. Pero no nos reemplaza. Hay muchas cosas en las que no nos puede reemplazar. Ahora vais a ver. Su verdadero valor está en la capacidad de procesar grandes cantidades de datos. Ok, puede hacer análisis multivariante de forma que el ser humano no es capaz de hacer, identificar patrones gracias a esos análisis multivariantes, ofrecer insights en un modo que para el ser humano no serían visibles de otra forma. Pero alguien tiene que estar con un juicio enjuiciando, digamos, y sacando provecho de ese análisis de datos. El otro día en una ponencia que asistí de Steve Cadigan, el que os contaba que es el Chief of Staff de LinkedIn, hacía una reflexión que a mí me encantaba. Steve hacía el siguiente símil. La IA nos recuerda al día que estás en el hospital recibiendo a tu primer hijo. Y lo primero que te invade es una sensación de inmensa felicidad por ese maravilloso acontecimiento. Pero luego pasa la noche y al día siguiente te entregan al niño y te dicen, ahora te vas a casa y ahí te apañas con él. Y dices, madre mía, ahí empiezan a temblarte las piernas, pero ¿cómo hago esto si no viene sin instrucciones esto? Ahí te asolan mil preguntas, dices, Dios mío, ¿cuántas noches sin dormir? Pues la IA es lo mismo, es un bebé que está en ciernes, acaba de nacer y nos lo han entregado, pero ahora tenemos que hacer lo mejor de ella sin las instrucciones, porque nadie sabe dónde puede llegar. Y esa es la realidad, ni siquiera los que la han creado. Por tanto, tenemos un bebé que sabemos que tiene un potencial gigante, pero no tenemos claro hasta dónde puede llegar. Y volvemos a la visión técnica en nuestro entorno profesional, que es lo que estábamos viendo. Pues no quiero generar tanto vértigo como pueden generar los hijos, así que veamos algún ejemplo de uso que pueden hacer los líderes con la IA. Por ejemplo, se pueden tomar decisiones más informadas, porque lo que os contaba hace un momento, las herramientas de IA tienen una capacidad de análisis
que nos va a generar, nos va a arrojar información muchísimo más profunda y eficiente de lo que nosotros somos capaces de analizar. En términos de tendencias de mercado, de datos de cliente, de métricas, de una forma muchísimo más rápida de lo que podemos hacer nosotros. Por tanto, nos permite anticiparnos a los cambios. Un ejemplo, Amazon. Amazon utiliza la IA para analizar patrones de compra en tiempo real y se anticipa incluso a las necesidades de los clientes. No sé si habéis visto que a veces Amazon te ofrece productos de forma proactiva. Esos productos vienen de haber hecho el análisis de todas nuestras compras previas. También otra cosa que puede hacer la IA y que nos puede ayudar es fomentar la personalización. Podemos personalizar las interacciones que tenemos tanto con empleados como con clientes, porque aquí, ojo, que creo que el cliente tiene que estar en el centro, pero también nuestros empleados tienen que estar en el centro. Si no los cuidamos y no generamos ese entorno inspirador en el que ellos tienen que moverse hacia adelante, es muy complicado que tengamos éxito en llevarlos a ese siguiente nivel del que estábamos hablando antes y al que tenemos que apuntar. Digo, con los clientes también podemos mejorar su experiencia, conectar con ellos mucho mejor y conocer sus necesidades antes de que ellos los conozcan. Ejemplo, Netflix. Netflix usa la IA para personalizar las recomendaciones. Todos hemos visto que lo que me ofrece a mí no es lo que le ofrece a Isa ni lo que os ofrece a ninguno de vosotros. En cada momento tiene una oferta diferenciada por cliente. O sea, es la microsegmentación más perfecta. ¿Y esto qué genera? Genera una conexión más profunda con los usuarios. Y otro tema, el tercero en el que quiero entrar, es optimizar la gestión del tiempo. Yo no sé si vosotros utilizáis la IA en vuestro día a día, pero la IA puede automatizar tareas de todo tipo, administrativas, textos, resúmenes, traducciones, minutas. En fin, el utilizar la IA puede ahorrarnos varias horas al día, horas que son administrativas y que nosotros podemos dedicar a otras cosas. Herramientas como ChatGPT, Perplexity, Claude, Copilot van a automatizar nuestro día a día. Yo, por ejemplo, antes tenía una presentación en español y pensar que tenía que traducirla a inglés era bastante trabajo. Hoy en día, en 5 minutos la puedes traducir con Copilot. Este tipo de cosas hace que verdaderamente nosotros podamos optimizar nuestro tiempo como líderes. Pero vuelvo a la base y al origen. Importante, recordemos que la IA no va a sustituir ciertas características humanas. A mi modo de ver, el juicio, la consciencia, estas características no las va a sustituir. Juicio, consciencia y ética, diría yo. Pensemos incluso que las máquinas no son sujetos jurídicos, por lo que hacen las máquinas al final acaba siendo responsabilidad nuestra. Nosotros somos el sujeto jurídico que está fronteando a esa máquina. Por tanto, un líder exponencial debe saber combinar la IA con su propio juicio, con su consciencia y con su ética para ser complementarios. Y es la mezcla de esos mundos lo que va a crear el éxito y las decisiones sólidas y sostenibles. Tenemos mucho poder aún entonces. El título de este webinar es de la teoría a la acción. María, ¿cómo pueden los líderes pasar de hablar de IA y liderazgo exponencial a implementar cambios tangibles en sus organizaciones? Pues mira, pasar de la teoría a la acción, a mi modo de ver, requiere de una mezcla bastante compleja. Por un lado, un enfoque estructurado y al mismo tiempo una disposición para adaptarse sobre la marcha. Total, que mezclas estructura con adaptabilidad. Y eso no es tan fácil de mezclar ni tan fácil de abordar en función de cuáles sean tus competencias más fuertes, ¿no? Creo que hay 3 pasos claves. Lo primero de todo, tenemos que definir objetivos claros, dentro de nuestro propósito siempre, pero objetivos claros. Porque antes de cambiar cualquier cosa, la IA, prácticas de liderazgo, es fundamental entender qué es lo que se quiere lograr. O sea, buscamos mejorar la experiencia de cliente, buscamos aumentar eficiencia operativa, desarrollar talento interno. ¿Qué buscamos? Porque recordemos, la IA, como cualquier desarrollo tecnológico, es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Por tanto, debemos liderar con ese propósito, es decir, hacia dónde vamos y qué vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar para llegar a ese objetivo y a ese propósito.
Hay mucho ruido alrededor de la IA y existen otros muchos desarrollos que pueden acomodarse a veces más a lo que nosotros estamos haciendo o de forma complementaria a nuestras necesidades. Realmente lo que ha surgido en el año 2023, a principio de 2023, es la IA generativa, por lo que os he contado antes de la capacidad computacional y demás. Pero antes ya existían otros algoritmos de IA desde los años 50 que partió la IA, que podían utilizarse para cosas que a lo mejor eran más eficientes en nuestro mundo. No sé si conocéis, por ejemplo, la RPA, la robótica, que se puede utilizar para analizar y gestionar manuscritos, escrituras, textos no estandarizados. Y esto, por ejemplo, imaginaros para lo eficiente que puede ser para despachos de abogados, para notarios, etcétera. Esta tecnología ya existía desde hace tiempo, pero no se estaba utilizando tanto hasta que ha llegado este boom que todo lo cubre, la IA generativa. Y ahí es donde creo que necesitamos mucho entendimiento y mucho conocimiento conceptual de qué es la IA generativa, qué es la IA descriptiva, para qué sirve cada cosa. En cuanto a la definición de objetivos, por ejemplo, NVIDIA no desarrolla IA por el simple hecho de hacerlo. Cada proyecto de IA que desarrolla NVIDIA tiene un propósito o un objetivo estratégico, que puede ser mejorar la simulación en medicina, acelerar el desarrollo de vehículos autónomos, pero como veis, la IA es herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Por tanto, lo primero, definir objetivos claros. Lo segundo, que creo que como casi todo en la vida, es mejor pensar en grande y actuar en chico. Es decir, primero empezamos pequeño y después escalamos. En lugar de intentar una transformación completa de inmediato, pues los líderes tienen que iniciar los proyectos con piloto. Como hemos hablado antes, no megaproyectos, sino cosas manejables, que sean menos riesgosas, que sirvan para generar aprendizaje, para ajustar estrategias antes de escalar, y además que nos permitan que esos proyectos más pequeños sean manejados por equipos multidisciplinares que puedan además tomar decisiones. Ejemplo, Microsoft, que fijaros que es una de las dos empresas más grandes del mundo en función del momento. Bueno, pues ellos con su iniciativa Azure OpenAI comenzaron con pequeños casos de uso, y después de mostrar resultados era cuando empezaban sus aplicaciones a mayor escala. Entonces vemos los pasos clave: definir objetivos claros, empezar pequeño y escalar. En tercer lugar, medir y ajustar continuamente. Tampoco es una novedad. Siempre tenemos que, el hecho de hacer las cosas en pequeñas tazas nos va a permitir ir ajustando lo que no funciona. Y la evaluación del impacto y los ajustes que se realizan son tan importantes como la acción en sí misma. Si la IA no está logrando los resultados esperados, si los equipos no se están adaptando al cambio, o cualquiera que sea nuestro objetivo del primer punto, pues un liderazgo exponencial tiene que incluir la capacidad de pivotar, de ser flexibles y adaptables otra vez. Todo se está basando como veis, en esos parámetros. Y es importante recordar una vez más que la IA es un bebé. Estamos asistiendo a sus albores incipientes. Por eso tampoco se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Probar y experimentar con herramientas de terceros, evidentemente que sean protegidos, que los datos tengan sus controles, etcétera, es mucho más eficiente, porque probablemente haya muchas iniciativas que no van a llegar a buen puerto. Entonces, el invertir muchísimo tiene pues muchísimo riesgo. De hecho, los costos de gestión, de entrenamiento y de desarrollo de algoritmos y de la tecnología de IA son enormes. Cuando hablamos de Natural Language Processing, por ejemplo, como ChatGPT, ChatGPT tiene unos costes anuales de 8.500 millones de dólares. 8.500. Y se supone que OpenAI este año va a terminar con 3.700 millones de beneficios, o sea, todavía está en mucha pérdida. Eso, claro, lo hace OpenAI, que es muy grande y que tiene mucho pulmón, pero si lo queremos hacer nosotros, es mucho mejor que empecemos con cosas subcontratadas y ver lo que funciona antes de implementar desarrollos propios, a mi juicio. Otro problema grande que tiene la tecnología de NLP es que se requiere muchísimo agua para refrigerar los sistemas. Pensad que para ChatGPT se estima que por cada 100 palabras, que es en lo que más o menos se media una respuesta de ChatGPT, necesita medio litro de agua para refrigerarse.
Esto, pensad en lo que os decía antes de que hay una innovación en Alicante que han descubierto un metal que puede refrigerar sin agua, puede ser un cambio completo de paradigma, porque nuestro colaborador eficiente que es ChatGPT, pues podría ser mucho más eficiente si no tenemos que tener esos gastos inconmensurables de energía y de agua. Por tanto, tres pasos mencionados: definir objetivos claros, empezar pequeño y escalar, medir y ajustar continuamente. Y además de estos tres pasos, es crucial involucrar a los equipos en cada etapa del proceso. ¿Por qué? Acordaos del propósito y de la motivación y de que se sientan parte del cambio. Tienen que entender cómo contribuyen a ese propósito, porque eso va a generar mayor compromiso y disposición a adoptar esas nuevas formas de trabajo que necesitamos adoptar, porque esto ya no es una opción, es necesario entrar en este tipo de liderazgo. Vale, me quedo con cosas muy potentes en lo que llevamos hasta ahora. Propósito, me quedo con que hay que hacer cambios en las organizaciones, me quedo con, ya sabes que me gusta mucho, con IA como herramienta y no como objetivo, y me quedo también con empezar por los trocitos pequeños antes de afrontar grandes proyectos. Y ya, María, para finalizar, ¿qué mensaje clave te gustaría dejar a los líderes que nos acompañan hoy? Pues mira, yo creo que un líder exponencial no solo debe adaptarse al cambio, sino que debe anticiparse a él. Y para eso tiene que transformar su organización desde arriba hasta la base. Por eso es muy importante que los líderes que están en la máxima jerarquía de la empresa sean los verdaderos convencidos de esto. Esto requiere competencias como la flexibilidad, la adaptabilidad y sobre todo tener un propósito claro en esa empresa. El liderazgo exponencial, como os decía hace un momento, no es una opción, es una necesidad que todos vamos a tener que adoptar. Y no se trata solo de adoptar la tecnología, sino de combinar las herramientas para tener nuestro propósito cubierto. Y además con flexibilidad, con empatía, con visión humana. Recordad lo que os he dicho: cuanto más evolucionan las máquinas, más humanos debemos ser. ¿Para qué? Para compensar todo lo potente y los superpoderes que nos están dando ya las herramientas tecnológicas. Así que mi invitación es a liderar con valentía y criterio, a capacitarse constantemente. Como digo, la capacitación no es tanto una adopción de competencias técnicas, sino tiene que ser, yo lo llamo amueblar la cabeza. Espero que se entienda el concepto, pero es amueblar la cabeza para entender lo que vamos a ver mañana y para entender cómo eso lo podemos implementar en nuestra organización o qué cosas de lo que surja mañana nos interesan como organización. Y además tenemos que aprender a transformar equipos no solo desde el lado técnico, sino desde la inspiración, para que ellos también amueblen su cabeza. Tenemos que ver la IA no como una amenaza, sino como una herramienta que nos abre oportunidades. Es un aliado en realidad, que potencia nuestras capacidades y nuestros poderes y nos confiere esos superpoderes. Junto a ella podemos pasar de la teoría a la acción, como hemos dicho, con objetivos claros, pensando en pequeño, pensando en grande y actuando en pequeño, midiendo, ajustando, y con eso podemos construir el futuro que no solo sea innovación, sino también un futuro más humano. Muchísimas gracias, María. Bueno, y ahora es vuestro turno. No sé si os ha quedado alguna duda, si le queréis transmitir alguna pregunta. Tenéis arriba de una barra que pone P y R de preguntas y respuestas que nos van saliendo. Yo si me permitís, se las voy leyendo a María, ¿vale? Pues si os ha quedado alguna duda, alguna cosa que queráis compartir, a lo mejor de vuestras empresas, en qué momento están, etcétera. A ver, en preguntas y respuestas. Vale, María, de Paz. Muchas gracias, muy interesante. Pregunta fácil. ¿Qué errores más comunes ves en las empresas al intentar implementar proyectos de IA y cómo podríamos evitarlos? Pregunta fácil, fácil. Mira, sí, es verdad que todos estamos cometiendo muchos errores porque no es fácil abordar un abanico tan amplio de casuísticas que nos están tocando acomodar a los líderes actuales. Creo que uno de de los errores más comunes que he observado en empresas al intentar implementar proyectos de inteligencia artificial
es abordar una transformación digital exclusivamente desde una perspectiva tecnológica, ignorando dos capas que para mí son esenciales, que son la transformación cultural y la transformación de mentalidad, el mindset de los colaboradores. Digamos que la transformación cultural es aquella que debe venir de la empresa, de los equipos de talento humano, y la transformación de mindset es algo que debe provocarse dentro de cada uno de los colaboradores, porque nosotros les podemos poner digamos, les podemos allanar el terreno, pero ellos tienen que ser los que sean los que transformen esa mentalidad. Para ello, les podemos dar herramientas, les tenemos que dar capacitación continua, les tenemos que resultar inspiradores, pero sobre todo, ellos tienen que dar ese paso de sí, yo quiero salir de mi zona de confort, sí, voy a probar aún con el riesgo de equivocarme. Entonces, creo que lo he visto en muchas de las empresas que vemos en Smart Pulse. Las empresas empiezan con transformación digital, implementación de herramientas y demás, y se olvidan de estas dos patas que para mí son la clave del éxito. Si no preparamos a las personas, no vamos a tener un éxito en la organización. Y probablemente el otro error que he visto muy recientemente también es lo que le llaman el Ghost AI. ¿Qué es el Ghost AI? Pues es la negación de la evidencia, vamos a decir. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? Muchas empresas están apostando por yo prohíbo el uso de inteligencia artificial porque es algo desconocido y me da miedo y tiene muchos riesgos. ¿Y qué ocurre a la postre? Pues que los empleados sí están utilizando esa inteligencia artificial y tienen su teléfono móvil para acceder a ChatGPT y tienen muchas formas de acceder a inteligencia artificial. A eso se llama Ghost AI. Es un problema creciente en las empresas y es la adopción por parte de los empleados de manera independiente y para resolver problemas específicos de herramientas de IA sin que se hayan adherido a las políticas o directrices establecidas por la organización, muchas veces porque no existen esas políticas o directrices. Y eso, a mi modo de ver, es un error grande, porque si la empresa bloquea oficialmente el uso de las herramientas de IA, pero sus empleados las están utilizando, probablemente las van a utilizar sin que cumplan los estándares de seguridad que la empresa debería estar buscando o gobernando. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Doménica. María, con la velocidad a la que evoluciona la tecnología, ¿cómo puede un líder mantenerse actualizado y seguir inspirando confianza en su equipo? Bueno, eso es una gran pregunta también, porque creo que los líderes de hoy en día tenemos que cambiar completamente nuestra forma de ser y nuestra forma de presentarnos a los equipos. Tenemos que predicar con el ejemplo y predicar con el ejemplo tiene que ser mostrar que nosotros mismos, con humildad, no sabemos lo que va a ocurrir mañana y por tanto tenemos que aplicar esa mentalidad de aprendizaje continuo que queremos imprimir en nuestros equipos. De forma práctica, pues podemos nosotros mismos como participantes, como líderes, participar en webinars, participar en programas que se pongan a disposición de los empleados. Una cosa que veo, por ejemplo, también es que muchas veces los líderes dicen, yo no tengo tiempo para eso, voy a formar a mi equipo, pero yo no me formo. No, es que tienes que predicar con el ejemplo. Es fundamental para que tus equipos, lo que decíamos antes, si no viene desde arriba, no se van a fiar y no se va a generar la confianza de que los líderes quieren realmente ese cambio. Y cuando el líder dice una cosa y hace otra, genera desconfianza. Otra cosa que se debe hacer es rodearse de expertos y fomentar la colaboración, no tener un único punto de decisión, no ser el que quiere saberlo todo, sino más bien tenemos que ser suficientemente curiosos y abiertos para rodearnos de las personas que completen nuestro conocimiento. Pues es con humildad saber que no podemos saberlo todo. Experimentar con tecnología en pequeños proyectos, otra vez, o sea, es generar ese caldo de cultivo de predicar con el ejemplo, transmitir confianza, que la confianza se transmite con humildad y con autenticidad. Y si tuviera que definir un término en el cual se engloba todo esto que os estoy contando, creo que sería un comportamiento emprendedor.
Es decir, un emprendedor que monta su propio emprendimiento sabe que con humildad tiene que estar aprendiendo constantemente, sabe que no tiene todos los conocimientos, sabe que tiene que generar confianza para que otros se fíen de él y le compren su propuesta de valor. Por tanto, creo que esa unicidad, digamos, si tuviéramos que definir, es un emprendedor y probablemente un emprendedor con propósito. De Miguel, enhorabuena por el webinar, muy interesante. Mira, pregunta del millón, esta me gusta. María, ¿cómo podemos transformar nuestro negocio no muy grande sin incurrir en gastos desorbitados? Porque tú nos cuentas muchas cosas, entiendo, Miguel, que vamos por ahí, y claro, luego esto, eh, Pues sí, la verdad que es un reto grande porque la realidad es que, como os decía antes, no se debe implementar megaproyectos monstruosos sin tener primero pruebas de que funciona, pero esas pruebas se pueden hacer con toda la oferta que tenemos disponible a través de modelos de suscripción, de modelos de pay-per-use. Es decir, gracias a Dios estamos en un momento en el que la tecnología es accesible para todo el mundo. Toda esa tecnología está disponible en Internet. Como digo, si tenemos desarrolladores en nuestra empresa, todavía con más razón podemos basarnos en tecnología open source, en la cual tomamos un desarrollo que está ya prácticamente finalizado y nosotros lo adaptamos a nuestra compañía. Pero no merece la pena, como os decía, el hacer inversiones fuertes porque ni seamos grandes ni pequeños, porque muchas de esas iniciativas están ya disponibles y lo que vamos a hacer es tirar el dinero, ¿no? Porque al final tenemos que hacerlo todo en modo piloto. Ahora bien, también os digo y remarco, es muy importante que tengamos mucha cautela cuando elegimos una herramienta en Internet, ¿no? Porque esas herramientas pueden venir de fuentes que no sean tan fiables, pues por ejemplo, que vengan de países que no tienen las mismas limitaciones de uso de datos que lo que tienen las nuestras. Tenemos que intentar siempre no poner en riesgo nuestros datos, ni mucho menos los de nuestros clientes. Pero tenemos herramientas, por ejemplo, de automatización de marketing, pues tienes MailChimp, HubSpot, tienen versiones gratuitas o versiones por suscripción. De análisis de datos también tienes muchas, tienes Tableau, Power BI, que muchas de ellas utilizan IA y tienen versiones gratuitas. En chatbots, pues también tienes herramientas que te ayudan a desarrollar chatbots con IA. Por tanto, creo que es muy importante el empezar a probar con cosas relativamente económicas y que estén disponibles en Internet y después escalar gradualmente. Y de esa forma nos quedaremos con aquello que verdaderamente está impactando en nuestra cuenta de resultados. pero otra pregunta que tenemos por aquí, muchas gracias, María Isabel. Mi cuestión va por el lado de la formación e inspiración para lograr esa mentalidad de crecimiento en los equipos. ¿Cómo lo hacéis en los programas de desarrollo de competencias de Smart Pools? Pues mira, nosotros en lo que nos basamos es en cambiar la forma de pensar de los participantes. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos una capa teórica, como no podía ser de otra manera, pero no se teoriza sobre, pues eso, sobre algoritmos de inteligencia artificial, sino más bien se enseña el por qué se ha desarrollado la inteligencia artificial, qué características tiene, cómo se clasifica, cuáles se pueden utilizar para cada cosa, cómo se desarrollaría un proyecto de inteligencia o que utilice la inteligencia artificial como herramienta. Se habla un poco del prompt engineering, de cómo interactuar con la inteligencia artificial y así con muchas otras cosas. Trabajamos en técnicas que pueden servir a los directivos, mandos medios y equipos que no sean tecnológicos. O sea, nuestro foco no es enseñar competencias duras, sino más bien enseñar ese cambio de mentalidad. ¿Y cómo lo provocamos? Además de esa capa de teoría, le implementamos capas de personalización que están hechas para generar ese cambio mediante la práctica. Estas prácticas pueden ser
casos de estudio de cosas que se han hecho en otras industrias o en otros países y ya han funcionado. Pueden ser proyectos troncales con una metodología ágil. En concreto, trabajamos con metodología Scrum para que se aprenda con la práctica cómo se utilizaría, masterclasses, en fin, tenemos una serie de productos, mesas de co-creación, que lo que nos hacen es llevarlo de la teoría a la práctica. Bueno, parece que no tenemos más preguntas por aquí. Mira, las 7 de aquí de España, hemos cumplido con esta hora que teníamos reservadas. Pues muchísimas gracias a todos por conectaros, por vuestro tiempo, que para algunos sabemos que no era la mejor hora. Y cositas que os cuento. En los próximos días os vamos a hacer llegar la grabación de la sesión, ¿vale? Por si queréis revisar alguna cosa, repasar algún concepto o buscar a los ejemplos que os ha puesto María de alguno de los líderes en esto. Os llegará también un pequeño formulario para que nos ayudéis a mejorar y sobre todo podamos seguir ofreciendo webinars interesantes que os aporten. Y bueno, recordaros que aquí estamos, que está Smart Pulse a vuestra disposición para apoyaros en cualquier proceso que requieran vuestras organizaciones. Como habéis visto, pues somos expertos en esta transformación, en cambio de mentalidad y bueno, en acompañar a estos procesos de apertura a todo este mundo que, bueno, que a nosotros nos apasiona, como es el de la IA bueno, y de su impacto en los líderes del presente y del futuro, que al final sois vosotros. Nos vemos en la siguiente, a ver qué preparamos por ahí, que os guste y que os aporte muchísimo. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.